Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y a este espacio, ¿verdad?, en el que estamos transmitiendo esta reunión en esta noche. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, estamos en este día, mi mamá y yo, ¿verdad?, en este lugar para compartir un tema, ¿verdad?, conforme a lo que estamos viendo en estos días, que es sobre uno más para el Señor, ¿verdad? Estamos teniendo el tema del evangelismo, de la importancia de hablarles a otros del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema también referente a este y que es muy importante también. Así que ojalá que usted se disponga en este momento para escuchar, para ser bendecido y para poder aprender más de la palabra del Señor. Les invito para que oremos, que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en las manos del Señor para que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer esta noche. Amén. Oremos. Gracias te damos, oh Señor, por esta noche. Gracias porque nos has permitido estar aquí una vez más, Señor, en tu casa. Y gracias porque hemos podido transmitir una noche más esta reunión para todos aquellos que están ahí, Señor, detrás de cámaras escuchando este mensaje. Te pido que tú les bendigas grandemente, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que se van conectando y que en el futuro lo verán también, Señor. Y te doy gracias por la hermana que está aquí también con nosotros de manera presencial. Te pedimos que tú la bendigas también, Señor, y que tú nos utilices para poder hacer lo mejor y dar lo mejor para ti, Señor, a través de este tema que se ha preparado, Señor. Guíanos, Padre Santo, y bendice, Señor, a cada persona, Señor, que tiene quizás una situación difícil o está pasando por momentos difíciles en su vida. Te pido que tú les bendigas y que tú trates con ellos en esta noche, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Padre, amén, por este momento, y nos ponemos gloria en tus manos, Padre en el nombre de gracias, Jesús. Señor, amén. Tu presencia, Dios. Gloria a Dios. Entonces, en este momento, hermanos, que los que se van conectando, que sean todos bienvenidos. Vamos a estar alabando el nombre del Señor y vamos a disponer nuestro corazón para cantarle, ¿verdad? Porque a Él le gusta que nosotros le alabemos. Y bueno, mi esposo va a estar tocando la música por detrás y nosotros vamos a estar aquí tratando, ¿verdad?, de acompañarle a Él. Entonces, vamos a cantar, amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Decimos, Bendito tú eres, Señor. gracias, Gloria y alabanza sean a ti, Señor. Gracias, Padre. Toma mis manos,
Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, le damos alabanza y gloria al Señor, amén, porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y bueno, en este momento, sin más, vamos a pasar al tema que mi mamá ha preparado en este momento, así que le doy el momento a ella para que pueda desarrollarlo, amén. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar delante de cámaras, y aquellos que están detrás de cámaras, los bendigo también y los saludo en el nombre de Jesús. A Cándida, que está aquí presente, al pastor, que en esta noche, este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quizás si tienen a mano la Biblia, pues pueden compartir las distintas lecturas que vamos a tener en esta noche. Y el tema de la noche sería ganando un alma para toda la vida. Esta noche nos vamos a enfocar en el evangelismo infantil. Hemos hablado mucho acerca de la salvación de las almas entre adultos, ¿verdad? Pero hoy queremos enfocarlo, como ya dije, ¿verdad?, en la niñez, que es tan importante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros ganamos un niño para el Señor, pero estamos ganando una vida entera, ¿verdad? Porque ese niño, si permanece fiel al Señor, va a pasar por todas las etapas de su vida, donde va a tener la oportunidad de servir al Señor hasta los últimos días de su vida. Y el texto de inicio que vamos a tener es Proverbios 22:6. ¿Sí? Amén. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ajá. Y en el lenguaje actual dice así: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Es una promesa linda que está en la palabra del Señor, ¿verdad? El sabio Salomón pues escribió esta palabra y esta promesa tan hermosa, ¿verdad? Cuando decimos instruye al niño en su camino, pues estamos pensando en todas las áreas de ese niño, ¿verdad? En el área secular, en el área emocional, donde allí le enseñamos valores a nuestros hijos, ¿verdad? Y sobre todo en el área espiritual, ¿verdad?, que es lo que vamos a enfocarnos en esta noche, en el área espiritual, aunque todas son muy importantes para nuestros hijos, para nuestros niños, ¿verdad?, que le enseñemos de una manera especial en todas las cosas a las cuales ellos se van a tener que enfrentar en el futuro, ¿verdad? Y es necesario prepararles desde pequeño para todo esto. Como testimonio quiero decir, ¿verdad?, que yo conocí al Señor, nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mis padres eran cristianos, hoy están ya con el Señor. Y yo me convertí al Señor a los 7 años en una escuela dominical. Recuerdo incluso el nombre de mi maestra, ya ha pasado unos cuantos años. Pilar Grande Isla se llamaba ella. Y yo recuerdo cuando ella explicaba la palabra del Señor, cuando ella abrió sus brazos para mostrarnos, ¿verdad?, cómo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y aquel día yo sentí en mi corazón el deseo de aceptar a Jesucristo. Y desde ese día yo continué el camino del Señor y pude pasar por todas las etapas de mi vida. Hasta hoy en la vejez, ¿verdad?, puedo seguir sirviendo al Señor. Amén. O sea que también puedo decir, ¿verdad?, que tengo fruto de mi labor en predicar la palabra, en seguir el camino del Señor, ¿verdad? Instruí a mis hijos en los caminos del Señor, y gracias a eso, ¿verdad?, pues ellos son fieles al Señor y permanecen en el camino del Señor, y los dos están sirviendo al Señor en diferentes formas, pero lo están haciendo y son fieles también al Señor. Y decía que tengo fruto de mi labor por mis 2 hijos, y también porque en mi adolescencia fui maestra también de educación cristiana. Comencé desde joven a dar clases en la iglesia. Y a cabo de los años he sabido, ¿verdad?, que algunos de esos alumnos hoy son pastores, viven en otros países, y allí donde ellos están sirviendo al Señor, son fieles a Dios, y allí incluso pueden también ellos predicar el evangelio. Así que puedo decir que hay fruto de mi labor, de esa labor que yo realicé, ¿verdad?, cuando en mi juventud, en mi adolescencia. Así es. Jesús manifestó especial interés por los niños, y vamos a ver algunos versículos que van a tocar esos puntos. Vamos a ver en Mateo 18, 1 al 5.
Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, del 1 al 5. Usted lo puede buscar ahí si quiere, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. También podemos ver Mateo 21, 15 y 16. Amén. Dice Mateo 21, 15 al 16: pero los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. También Marcos 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16 dice: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí vemos el mejor ejemplo, ¿verdad?, de cómo Dios amaba a los niños, cómo Él tuvo un especial interés, ¿verdad?, en los niños, y Él los defendía, ¿verdad?, incluso de sus discípulos que se oponían a que las madres trajeran a los niños a Jesús para que Él los bendijera, ¿verdad? Sí. Importante, ¿verdad?, que nosotros los padres, las madres que tienen sus niños pequeños, ¿verdad?, traigan a sus niños a Jesús, y hay diferentes maneras de traer los niños a Jesús, y más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Así que podemos ver a Jesucristo, que nos dio el mayor y mejor ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros debemos amar a los niños, tratar de que ellos se conviertan, tratar que los niños conozcan al Señor, ¿verdad?, y realmente saber que es una vida que vamos a ganar para siempre. Sí, mami, normalmente a los niños, en esa época los niños casi no se tomaban en cuenta, ¿verdad? Cierto. Porque delante de los adultos no podían estar, tenían que estar aparte y todo. Y sin embargo Jesús rompió con eso, ¿verdad? Rompió con esas paradigmas, esas ideas erradas, y Él le dio campo, le dio apertura a los niños. Y hoy en día a veces pasa eso, ¿verdad? Sí. Que nosotros tomamos en muy poco a los niños. Cuando venimos a la iglesia no saludamos a los niños o no los tomamos en cuenta. A veces queremos que sacarlos porque molestan, ¿verdad? Pero vemos cómo realmente Jesús dio un ejemplo importante, ¿verdad? De que los niños son importantes, y que el que no reciba el reino de Dios como un niño, dice que no va a entrar en él. Así que Él puso el ejemplo de la inocencia de los niños, del corazón que tiene un niño, ¿verdad? Que sabe amar de verdad. Y Jesús tomó en cuenta eso, ¿verdad? Lo humildes que son ellos. Y cómo un niño recibe a Jesús. Yo creo que la parte o la etapa del ser humano mejor para recibir a Cristo es en la niñez, porque ellos no han pasado por tantas cosas y no han tenido tantas luchas o tantas cosas que los alejan, ¿verdad? No se han endurecido su corazón, sino que su corazón está listo para recibir a Cristo, y de eso debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Amén. Nosotras como maestras, que el Señor nos hizo ese llamado, ¿verdad? Y tenemos ese ministerio de traer los niños a Cristo. Nosotros sentimos en nuestro corazón, en cada una de las clases, siempre nos empeñamos en que en algunos de esos niños reciban a Jesucristo. Les preguntamos: ¿ya aceptaron a Jesucristo como su Salvador? Y hemos tenido el gozo de llevar a algunos de esos niños al camino del Señor. Así es. Porque en sus padres no han recibido esa ayuda espiritual. Y nosotros podemos decir que hemos ganado niños para el Señor, ¿verdad? Hemos ganado almas, vidas y almas, ¿verdad?, en esos niños, porque nuestro ministerio se evoca o se
se enfrenta, ¿verdad? Se dirige hacia se los dirige niños, ¿verdad? exactamente Se en la enfoca en ellos. salvación y en la enseñanza, ¿verdad? Nosotros procuramos preparar nuestras clases como es debido, ¿verdad? Para que los niños la entiendan, para que los niños la reciban, ¿verdad? Así Este es. ministerio hermoso que Dios nos ha dado ha sido siempre una bendición, ¿verdad? Mi hija también lo recibió, gracias a Dios, y eso es una bendición. Por eso es importante que ustedes oren por nosotros los maestros. Nosotros tenemos junto al pastor una tarea muy importante. Hay veces que eso se olvida y a veces que oímos hablar orar por el pastor, orar por los líderes, pero no oramos por los maestros. Y es necesario que nosotros los maestros tengamos el apoyo de ustedes en oración, porque necesitamos ese apoyo para poder tener la sabiduría necesaria de cómo guiar a nuestros niños en la escuela dominical y cómo enseñarles de la forma más clara la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay que adaptarla, ¿verdad? No es lo mismo hablarle a un adulto que hablarle a un niño. Y entonces tenemos que preparar las clases y adaptarlas a la edad incluso del niño, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos distintas edades y cada maestro tiene que enfocar la enseñanza a la edad que va a dirigir la palabra. Así que es importante todo esto, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por ese ministerio tan hermoso, por ese llamado que Él me hizo desde muy joven para servir al Señor en el ministerio tan precioso que es de los niños. Amén. Voy a presentar 2 ejemplos bíblicos sobre todo esto que estamos hablando. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y el primero que vamos a ver está en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Samuel. Primera de Samuel 3, 1 al 21. Amén. Pero ustedes conocen, ¿verdad? La historia de Ana y del Cana, ¿verdad? Que eran los padres. Ustedes saben, ¿verdad? Cómo Ana sentía en su corazón mucho dolor, mucha angustia, porque ella no podía tener hijos, ella era estéril, pero ella necesitaba y deseaba tener un hijo. Vamos a leer algunos versículos allí de 1 de Samuel 1. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Una historia preciosa, ¿verdad? Que aunque no se menciona del todo al Cana, pero naturalmente que esta historia tuvo que ver también el papá, el esposo de ella, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Fíjate que ella pidió un hijo varón. Ella no pidió cualquiera, porque en esa época, ¿verdad? Las niñas pues no podían ser entregadas hacia el Señor en la forma que ella quería hacerlo, ¿verdad? Tenía que ser un niño varón. Y Dios le respondió conforme a su petición, ¿verdad? Le dio un niño varón. Pero ahora venía lo difícil, ¿verdad? Cumplir la promesa que le hizo a Dios. Es fácil a veces hacer una promesa cuando no nos encontramos en la situación, ¿verdad? Exactamente, directamente, ¿verdad? Ella prometió: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida, todos los días de su vida. O sea que ella no dijo: bueno, Señor, un tiempo lo voy a llevar al templo con el sacerdote, porque era
la costumbre de esa época, ¿verdad? Sí. Ella dijo para toda la vida, ¿verdad? Y dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, o sea que le iba a ser nazareo de por vida también. Así es. Es importante que nosotros dediquemos nuestros hijos al Señor, ¿verdad? Ana, desde incluso antes que naciera su hijo, ella lo dedicó al Señor para toda la vida. Qué bonito es cuando en la iglesia vemos la ceremonia, de verdad, que cuando los padres traen a sus niños en brazos para el que el pastor los dedique, ¿verdad? Eso es algo, una ceremonia hermosa, cuando el Señor exactamente los presenta, ¿verdad? Cuando los padres vienen y presentan a sus hijos al Señor en la iglesia, eso es muy importante, Así ¿verdad? es. Ujú. Y prometer allí que van a guiar a sus hijos. Es una gran responsabilidad. Sí, y Ellos el también pastor se siempre lo comprometen. dice. Sí. Usted está dispuesto a que ese niño usted lo va a guiar, usted lo va a enseñar en los caminos del Señor, ¿verdad? Es un compromiso que Es un compromiso que hacen delante de Dios. Y exactamente. es importante cumplirlo, ¿verdad? Ajá, no solamente delante del pastor, sino Así es, delante del de Señor, Dios. ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, traer a los niños al templo. No como lo trajo Ana, ¿verdad?, del todo así, ¿verdad? Pero traerlos al templo para que aprendan a adorar, para que aprendan a alabar al Señor, ¿verdad? Para que aprendan a ofrendar en la casa de Dios y para que así reciban la enseñanza que se da en la casa de Dios. Eso es muy importante porque a veces uno nota que los padres vienen a la iglesia, pero los hijos se quedan atrás. Los niños a veces los dejan con la abuela o los dejan con algún familiar y solo vienen ellos. Y a veces yo he notado eso y uno se entristece porque dice, ¿por qué no traen a los niños a la iglesia? ¿Por qué vienen solo los adultos y los niños los dejan? Entonces yo pienso que es importante poner atención a eso, que los niños necesitan ser traídos a la iglesia desde pequeños, no importa que lloren, no importa que sean malcriados, y ellos tienen que acostumbrarse, así como se acostumbran al kinder, ¿verdad? Cuando van al kinder y lloran y todo y les cuesta días adaptarse a sí mismos, debemos adaptar a los niños desde chiquitos a que se adapten a las cosas de Dios, porque y eso va a ser para toda la vida, va a ser una experiencia y una adaptación que les va a servir para su vida espiritual y es la mejor, ¿verdad? La mejor manera de hacerlo. Y llegó el momento difícil para Ana, ¿verdad? Cuando ella tenía que cumplir su promesa. Más o menos el niño tendría unos 3 o 4 años cuando ya fue destetado, ¿verdad? Y tomar a ese niño pequeñito que aún requería el cuidado de la madre, ¿verdad? Sí, la atención difícil, de la ¿verdad? Porque madre, era no muy solamente chiquito. para ella y para el cana, el papá, ¿verdad? Sino también para el niñito. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Realmente cómo es posible que ese niño… Seguro que el niño lloró cuando vio a su mamá que se fue, Cuando porque era muy pequeño. llevarlo a un sacerdote ya anciano, Desconocido, ¿verdad? sí. Que quizás era un poco duro de carácter, o no sé, me imagino que sí, que él era bien duro de carácter. Seguramente. Y entonces, bueno, allí Ana pasó por ese momento tan difícil, ¿verdad? Pero ella se lo había prometido a Dios. Y allí vemos cómo fue el último versículo ese cuando ella lo trajo a la iglesia, al templo. Vamos a ver. 1, 27, 28, creo, 27. ¿no? Creo que era eso. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Ella presentó también una ofrenda allí en el altar, ¿verdad? Como era la costumbre de esa época. Entregó a su hijo y entregó a Dios una ofrenda de alabanza, de gratitud a Dios porque le había cumplido esa promesa. Así fue como Samuel quedó bajo el cuidado y la vigilancia del sacerdote Elí, quien ahora iba a ser como su padre y su maestro, ¿verdad? Pero Dios bendijo mucho a Ana, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia de cómo Dios le dio a ella más hijos, ¿verdad? Sí. Le dio mujeres y hombres, ¿verdad? También que ella tuvo, creo que fueron 5. No recuerdo. Los que ella tuvo, ¿verdad? Así que Dios la bendijo grandemente. La palabra después nos dice que ella iba todos los años a ver a Samuel y le llevaba una túnica nueva. Todos los años la iba a ver. De año en año iba a ver a su hijo Samuel. Vamos a ver ahora la parte cuando llamamiento de Samuel por Jehová. Primera de Samuel 3, 1 al 10.
dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Allí nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Realmente había mucho pecado allí en el mismo templo, ¿verdad? Los hijos de Elí, ustedes conocen la historia de cómo andaban tan desordenadamente, llenos de pecado y de maldad, ¿verdad? Entonces Dios no se podía manifestar como debía ser, ¿verdad? Pero Dios quería hacer un cambio y por eso llamó a Samuel. Él quería hacer un cambio en el templo, en el pueblo de Dios, y tenía un propósito muy especial con este muchacho. Podemos decir también que cuando los padres no instruyen a sus hijos en la palabra, esta escasea en el corazón de los niños. Y también hay pobreza espiritual y falta de visión. Por eso es importante motivar a nuestros hijos leyéndoles cada día la palabra. Aquellos que aún no saben leer, ¿verdad? Tenemos que motivarles, leerles la palabra a los padres, la mamá, el papá, ¿verdad? Porque los dos son responsables de sus hijos, no solamente la mamá, ¿verdad?, sino también el padre. Y deben motivar a sus hijos para que tengan el hábito, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios, de que llegue el momento de que los hijos digan: papá, mamá, necesito que me leas la palabra, y así motivar y tener ese hábito en ellos, ¿verdad? O sea, para que la visión no escasee, ¿verdad?, ni la palabra de Dios escasee en los hogares cristianos, sino que por esa motivación y por ese anhelo de nuestro corazón de llevarle la palabra a nuestros niños, así llega a ser. También en Deuteronomio 6 a 7 se nos habla algo muy importante sobre esto. Dice Deuteronomio 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Sí, la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, la necesidad de educar a nuestros hijos y enseñarles la palabra en toda hora del día, porque ellos necesitan esto, ¿verdad?, para que sean edificados espiritualmente. Samuel recibe de parte de Dios. Samuel, vemos allí que él no conoce la voz de Dios, él no la identifica, precisamente por eso, porque escaseaba la palabra de Dios en aquellos tiempos y él no había tenido esa experiencia. Hay quien dice que tendría unos 12 años, ¿verdad?, cuando él recibió la voz de Dios. O sea, al principio nosotros sabemos que él no escuchaba, él no identificó la voz, él pensó que era Elí, el sacerdote Elí, quien lo llamaba. Y así vemos como en varias ocasiones él va a la habitación de Elí, el sacerdote, y le dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿verdad? Pero ya como la tercera vez ya Elí se da cuenta que quien llamaba a Samuel era precisamente Dios. Y entonces cuando él le dice: la próxima vez que escuches esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y así fue como ya en la última ocasión en que Dios Jehová llamó a Samuel, pues ya Samuel sabía, ¿verdad?, que era la voz de Dios. Primera vez que él escucha la voz de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos hacerle entender a nuestros niños que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad?, que Dios nos habla y que Él quiere hablarnos en forma muy especial. Amén. Así fue como Samuel recibió un mensaje que realmente fue un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Ujú. Para el sacerdote Elí, fue muy fuerte. Sí. Y tan así que al siguiente día, cuando dice la palabra que él se levantó a cumplir su trabajo allí, abrió las puertas del templo. Dice que él no se atrevía, ¿verdad?, a mirar a Elí. Él respetaba mucho Sí. a Elí, ¿verdad? Lo respetaba demasiado para decirle así: mira, Dios me dijo esto, que los va a destruir a usted y a sus hijos y demás, ¿no? Elí lo tuvo que decir: tienes que decirme lo que Dios te dijo, ¿verdad? Tienes que decírmelo. Y entonces Samuel le dijo a Elí todo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y era algo terrible, ¿verdad? Cuando Dios iba a destruir a los hijos de él, destruir a matarlo a él también, ¿verdad? Dios quería que hubiera alguien nuevo, un líder nuevo en su pueblo, en su iglesia, en su templo, ¿verdad? Y él quería que fuera Samuel, por eso tenía que quitar a los demás. No vamos a hablar de la batalla que hubo después, donde murieron los hijos de Elí, donde el mismo Elí murió. Más adelante ustedes lo pueden leer en sus casas y ver cómo terminó de una forma tan triste y tan terrible, ¿verdad? Y cómo se cumplió la palabra que Dios le había dado a Samuel aquel día sobre el sacerdote. Allí vemos en los últimos versículos que leímos que Samuel sería el próximo líder de Israel y sería uno de el último juez que hubo en Israel fue Samuel. Eso fue como, según notas que he buscado, que fue como a los 20 años que ya, allí está el versículo, primera de Samuel 7, ¿verdad? 7:12. 7, creo que es en el 3. El 3. Sí, primera de Samuel 3, 19, 21. Ok. Dice la palabra del Señor: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Allí vemos, ¿verdad?, el resultado positivo en la vida de Samuel. Cómo él crece sabiendo que Dios era su Señor y su Señor, ¿verdad? Y que él ahora iba a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Y él llegó a ser un gran juez del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todo el mundo dice que lo aceptó, que lo amaba, que aceptaba, ¿verdad?, todo lo que él realizaba. En este libro de Primera de Samuel encontramos el desarrollo de este juez y profeta que realizó un liderazgo muy especial en Israel. Primera de Samuel 7:12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa fue una de las palabras poderosas que él dijo, que hoy nosotros los cristianos hemos hecho de eso algo. Las repetimos mucho, Las ¿verdad? repetimos mucho, ¿verdad? Y esas fueron palabras de Samuel, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor, Ebenezer, ¿verdad? Amén. Y en toda la vida de Samuel, ustedes pueden leer Primera de Samuel, donde se relata bien la vida de él, ¿verdad? El Primera de Samuel fue escrita por el mismo Samuel. Ya Segunda de Samuel fueron escritos por otras personas, según datos que busqué, ¿verdad? La muerte de Samuel se realizó, allí lo dice en Primera de Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ajá.
Vemos como tal vez ya sería muy anciano, ¿verdad? Cuando Samuel, nosotros recordamos, ¿verdad? Distintas cosas, como Samuel fue el que ungió a David cuando era pastor de ovejas, cosas muy interesantes, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar allí acerca de uno de los jueces más poderosos y bendecidos que hubo en el pueblo de Israel, y fue también, como dije antes, el último juez. Samuel dedicó su vida al Señor hasta la muerte, tal como lo dijo su madre, ¿verdad? Su madre: yo lo dedico a ti todos los días de su vida, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo realmente ya a esa edad, pues la mamá de Ana no existía, ni Elcana, seguro, ¿verdad? Pero allí se muestra, ¿verdad?, cómo el hecho de que Samuel fue instruido en los caminos del Señor desde pequeño, dedicado al Señor por sus padres, ¿verdad?, pues esto tuvo un final feliz, como dijéramos en los cuentos, ¿verdad? Y el segundo ejemplo que vamos a ver está en el Nuevo Testamento y se encuentra, vamos a comenzar leyendo Hechos 16, 1 al 3. Y vamos a hablar aquí ahora de Timoteo. Dice Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que su madre era judía, pero su padre era griego, ¿verdad? Allí fue donde conoció Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y desde el primer momento él sintió como, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, una atracción hacia Timoteo, ¿verdad? Porque vio una afinidad. Una afinidad, gracias. Afinidad. Una afinidad, ¿verdad?, por Timoteo. Perdón. Se identificó con él. Se identificó con él, ¿verdad? Oye, en las cámaras lo pone uno nervioso. Entonces, es que la gente también daba buen testimonio de él. Dice que los hermanos en la iglesia daban buen testimonio de Timoteo como joven. Y por eso Pablo quiso que fuese con él, ¿verdad? Exactamente. Vio en él su potencial. Tenía un gran potencial y más adelante podemos ver algo de eso, ¿verdad? Dice aquí que en 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Uno, 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Aquí Pablo apunta, ¿verdad?, esto que fue tan importante. Timoteo fue instruido en los caminos del Señor por su mamá. En esta ocasión no se habla del papá, pero aquí también hay un papel muy predominante en la abuela, ¿verdad? También las abuelas, eran judías las dos. También las abuelas podemos tener un papel muy importante, ¿verdad?, en la educación de nuestros nietos, ¿verdad? Claro. Hoy en día se usa mucho que hay veces que los abuelos tienen que cuidar a los nietos, ¿verdad?, porque los padres están trabajando. Y esa es una oportunidad que también tienen los nietos, los abuelos, ¿verdad?, de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y Timoteo fue instruido, ¿verdad?, por su mamá y por su abuela. Quizás en este tiempo Timoteo no entregó su corazón a Cristo todavía, fue más adelante con Pablo. El nombre de Timoteo significa temeroso de Dios. Y fue discípulo de Pablo y posteriormente pastor de los gentiles. Ustedes saben que Pablo fue dedicado por Dios a pastorear a los gentiles, a ganar gentiles, ¿verdad? Sí. Y Timoteo pues también, Pablo lo llevó a esta tarea preciosa, ¿verdad? Y dice que también él predicaba a los gentiles, Timoteo. Pablo manifiesta su afecto y confianza en Timoteo. En 2 de Timoteo 2:1 le llama hijo.
Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que pensamos, ¿verdad?, que Timoteo llegó al camino del Señor, o sea, no a conocerlo porque ya lo conocía desde niño, pero sí hubo una profesión de fe, ¿verdad?, con Pablo, por eso él le llama hijo. Pablo le predicó a Jesucristo. Él tenía a Pablo como a Timoteo como un hijo espiritual, ¿verdad?, porque él lo había conducido al camino del Señor. Pablo también lo describe como un siervo de Dios en el Evangelio. También como fiel compañero y colaborador. Mira cuántas cosas hermosas él encontró en Timoteo. Timoteo fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. Este dato lo encontré en el diccionario bíblico. Estuvo también prisionero en Roma, o sea que también Timoteo sufrió la persecución y fue encarcelado. Y esto lo encontramos en Hebreos 13:23. Dice así, Hebreos 13:23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Ajá. Así que él estuvo prisionero, no se sabe Por cuánto un tiempo, sí. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que después fue puesto en libertad. Y esto fue muy bueno, ¿verdad?, porque los gentiles continuaron recibiendo la enseñanza y el pastoreo y la dirección de Timoteo, que llegó a ser una persona tan importante, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:6, Pablo exhorta a que no deje de usar sus dones. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ajá. Timoteo tenía dones, ¿verdad? Tenía grandes dones, pero parece ser que él se había descuidado un poco en desarrollarlos, en activarlos, ¿verdad? Entonces en una de las cartas que Pablo le hace a Timoteo, él le exhorta, ¿verdad?, a que ponga en práctica, a que active esos dones que él tenía de parte de Dios y que él le había impuesto las manos para recibir estos dones, ¿verdad? Pablo le exhorta a que no deje de usar sus dones, o sea, que los avive, ¿verdad? Así es. Y también es importante que nosotros veamos y nos demos cuenta de que nuestros hijos tienen dones, ¿verdad? Todos tenemos dones. Y es importante que desde pequeños nosotros, los padres, se den cuenta, ¿verdad?, los dones que tienen sus hijos. Desde pequeños ellos pueden... Claro, desde pequeños ellos pueden servir al Señor. Servir al Señor, y ¿verdad? Y Dios también les da dones cuando se convierten al Señor. Y es importante, claro, ¿verdad?, que cuando los padres descubran algún don, alguna capacidad que tienen sus hijos, pues que los motiven, ¿verdad? Que los motiven a que sirvan al Señor, y no solamente al Señor en la iglesia, sino en la sociedad en que viven, ¿verdad? Claro. Los hijos pueden llegar, quizás no van a llegar a ser pastores ni evangelistas, pero van a ser quizás maestros, van a ser doctores, van a tener profesiones, ingenieros, ¿verdad? De muchas profesiones donde allí ellos pueden también brillar como hijos de Dios, donde ellos también pueden desarrollar sus capacidades y dones que Dios les ha dado. Así que es importante que los padres también tengan en cuenta los dones que Dios les ha dado a ellos. En el último punto que vamos a ver de Timoteo, vemos que hay una debilidad en Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7-8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo tenía una debilidad, era tímido. A veces somos tímidos, ¿verdad? Sí, le costaba quizás hablar. Le costaba hablar, quizás a veces hasta se avergonzaba. Yo me imagino que esto sería al principio del ministerio, ¿no? Al principio, cuando todavía él no tenía esa experiencia ni esa madurez en las cosas del Señor, ¿verdad? En el trabajo misionero, evangelístico, como pastor. Pero
Pablo, que siempre estaba al tanto porque él amaba muchísimo a Timoteo, ¿verdad? Y él estaba siempre al tanto de las necesidades de él. Y entonces allí le exhortó, lo exhortó con fuerza, ¿verdad? Con rectitud, le dijo. Sí, no nos ha dado Dios espíritu de Sí, cobardía, le dijo cobarde, ¿verdad? sino de poder. Pero él era muy tímido, ¿verdad? Y entonces él necesitaba la reprensión, la amonestación de Pablo como su pastor que era, ¿verdad? Así es. Y así vemos, ¿verdad? Que me imagino que más adelante no vemos a Timoteo como un hombre tímido, ¿verdad? Como un pastor tímido. Aquellas cartas que es tan importante que las leamos, ¿verdad? Como Pablo no dejaba de exhortar a Timoteo, cómo él debía hacer con la congregación, qué debía permitir, qué no debía permitir, ¿verdad? Las cartas a Timoteo son muy importantes que nosotros las leamos, ¿verdad? Así es. Así que podemos ver, ¿verdad? Que en esta debilidad que tenía Timoteo, ¿verdad? Viene una exhortación de Pablo. Tienes la ayuda del Señor, no tienes que ser así, no tienes que avergonzarte, porque Dios te ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Acaso nuestros hijos también no son tímidos? A veces no vemos que nuestros hijos tienen debilidades también, y nosotros como padres, en el caso de los abuelos, ¿verdad? Si están presentes, debemos también tener en cuenta eso. Pero no les vamos a juzgar, no les vamos a criticar porque son tímidos o porque tienen algún otro defecto, ¿verdad? En sus vidas, no. Vamos a ayudarles, como hacía Pablo, ¿verdad? Orientaba a Timoteo constantemente en sus cartas, ¿verdad? Cómo le ayudaba, le amonestaba, ¿verdad? Así es. Y así nosotros debemos ser también con nuestros hijos, ¿verdad? Amonestarles, ayudarles, orar por ellos, ¿verdad? Allí en uno de los versículos vemos cómo dice que Pablo no dejaba de orar por Timoteo. Así es. Porque la oración es muy importante, ¿verdad? Que nosotros en el hogar oremos por nuestros hijos, además de leerles la palabra y de guiarles en esta, ¿verdad? Orar por nuestros hijos y sobre todo cuando descubrimos sus debilidades, sus limitaciones, ¿verdad? Apoyarles en esto y ayudarles, ¿verdad? Amonestarles con la palabra de Dios, ¿verdad? Y la importancia de orar por nuestros hijos, aunque estén apartados, aunque hayan ya crecidos, ya grandes, toman su camino y a veces no siempre toman el camino correcto, desgraciadamente, pero nuestro deber como padres es seguir exhortándolos y seguir orando por ellos, sabiendo de que en algún momento esa palabra que fue sembrada en su corazón desde niño va a dar fruto. Y van a volver al camino del Señor, porque lo dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Quizás podemos leerlo de nuevo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos esa promesa, ¿verdad? Que podemos agarrarnos de esa promesa y decir, bueno, mis hijos ahorita no están en el camino del Señor, mis hijos ahorita están apartados, pero sin embargo yo me agarro de esta promesa y digo, en el nombre del Señor, si yo le sembré la semilla en su corazón desde niño, esa semilla va a dar fruto. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Y si nosotros se lo dedicamos al Señor también, ¿verdad? Cuando uno dedica a sus hijos a Dios, eso es tan importante. Porque cuando uno lo dedica a Dios, se le está poniendo en las manos al Señor. Amén. Y le está diciendo, Señor, mis hijos son tuyos. No son míos, son tuyos. Y ahora ocúpate de ellos. Y aunque ellos se aparten en algún momento de su vida, porque desgraciadamente así es a veces, ellos van a volver al camino correcto. Y saber y tener la esperanza de que así va a ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, lo dice siempre su palabra. Amén. También tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que nos amonesta, ¿verdad? De cómo el hijo pródigo se apartó de su hogar, de su casa, pero hubo un momento en que él tuvo que regresar, él tuvo que recapacitar y ver su condición, ¿verdad? Y volver a la casa de su padre, ¿verdad? Así esos hijos que están hoy descarriados van a volver a la casa del Padre Celestial. Amén. Y también la parábola de la oveja perdida, como dice que el pastor deja las 99 en el redil y va a buscar a la que está perdida. O sea que eso nos habla del amor de Dios, del amor ¿verdad? de Dios, del amor como un que padre. Dios tiene. Él tiene un amor de padre. Exactamente, un amor de padre, ¿verdad? Así es. Entonces, que el Señor realmente nos ayude, ¿verdad? Y que no olvidemos, ¿verdad? Que el trabajo que nosotros realicemos con nuestros niños de pequeños va a dar fruto en algún momento, ¿verdad? Va a dar fruto en algún momento. Y esto debe ser nuestra confianza y fe en nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes y que la palabra que ha sido de bendición para mí, ¿verdad? Pueda ser también para ustedes. Buenas noches y que el Señor les bendiga a todos.
Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta preciosa palabra que nos habla de la importancia, ¿verdad?, del evangelismo infantil. Y qué importante es que ustedes también se ocupen, ¿verdad?, los que nos están viendo detrás de cámara, de traer a niños, ¿verdad? A veces traer a los niños a la iglesia es más fácil que traer a los adultos. Sí. A veces los adultos son más difíciles porque tienen a veces el corazón más duro, pero traer un niño a la iglesia, ese niño puede traer a toda su familia, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, ojalá que podamos poner interés en esto, en nuestros hijos y también en los chicos del barrio, quizás nuestros sobrinos o primos o algo así, ¿verdad?, que son niños también, tomarles importancia y traerlos a la casa del Señor y a los caminos del Señor, que es importante. Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra y por su sierva. Amén. El Señor le ha usado también. Amén, amén. Vamos entonces, hermanos, a estar orando por varios hermanos se conectaron hoy, gracias a Dios, tanto de la iglesia como fuera de ella, ¿verdad? Amigos que son de otros lugares que también se han conectado. Entonces vamos a estar orando por ellos. Vamos a ponerlos delante del Señor y que el Señor tome el control de cada uno de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Y que la palabra del Señor pueda cada día reinar en sus corazones y usarles como un instrumento para atraer a muchos niños a los pies de Cristo, a muchas personas, ¿verdad? Y entre ellos a niños, adolescentes, jóvenes que tanto lo necesitan, ¿verdad?, que están en este mundo perdidos. Vamos a estar orando entonces, hermanos, en esta noche. Le invito para que usted también ahí ore, ¿verdad?, incline su rostro y ponga en este momento sus peticiones, sus necesidades. Todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades, así que este es el momento especial para venir delante del Señor. Amén. Él dice en su palabra que el que viene a Él no le echa fuera, ¿verdad? Él no nos echa fuera, sino que Él siempre nos recibe y contesta nuestras peticiones conforme a su voluntad. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, hablar de tu palabra y poder exponer, Señor, este tema tan importante, Señor, de traer almas para ti, incluyendo a los niños, Señor, aquellos niños pequeños, tímidos, Señor, que ingenuos, Padre Santo, que quizás no saben nada de la vida, pero sin embargo nosotros los estamos trayendo para que te conozcan y para que puedan crecer, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento para esos niños, Señor, para esos adolescentes, para esos preadolescentes, Señor, esos jóvenes que te necesitan, que también podamos ser un ejemplo y que podamos traerlos también a tu casa. Ayúdanos como padres, Señor, para poder instruir a nuestros hijos cada día en tu palabra, Señor, para poder orar por aquellos que ya son grandes, que ya son adultos, que ya tomaron su camino, que podamos orar y que podamos confiar en que ellos van a regresar a tu camino un día, Señor, si están apartados de ti. Señor, en este momento ponemos en tus manos la vida de Jenny Lee. Señor, te damos gracias por ella, porque ella es una sierva tuya que te ama, que es parte de nuestra iglesia. Te pedimos que tú la bendigas grandemente, le sigas usando como hasta ahora lo has hecho, y que tú le des salud, Señor, que tú le des fortaleza, Padre, a su cuerpo. Líbrala de todo mal, donde quiera que ella vaya, Señor, cuídala, protégela, y que tu mano poderosa la siga usando donde quiera que ella esté. Allí en la escuela donde ella trabaja también, Señor, donde ella sirve, que ella pueda ser un ejemplo para esos niños que están ahí, Señor, y que ella pueda transmitir tu palabra a través del ministerio que tú has puesto en ella, Señor. También te doy gracias por Carol Chavarría y su familia, Señor. Te damos gracias por esta familia tan especial, Señor, tan importante para tu reino. Que tú les bendigas también a ellos. Amén. Que tú les ayudes en sus proyectos, Señor. Tú sabes que ellos ahora tienen un proyecto nuevo. Te pido que tú les ayudes, que tú les abras puertas, Señor, y que tú les bendigas. Que tú permitas que este paso que ellos van a dar, que pueda ser para el beneficio de su familia, Señor, y para que ellos puedan estar cada día más cerca de ti y de tu servicio también en la iglesia, Señor. Bendice a sus preciosas niñas y siempre dale salud y bienestar, y que nunca nada les falte, Señor. También bendecimos la vida de Nuri Villegas, Señor. Te damos gracias por ella. Gracias por esta sierva tuya también, Señor, que se ha conectado en este momento. Te pido que tú la sigas usando como hasta ahora lo has hecho, y mucho más, Señor.
tú sabes que ella tiene muchos dones para darte. Señor, ella tiene una gran familia, Señor, y que ella pueda ser siempre un ejemplo en su familia, con sus hijos, con sus nietos, y que ella siempre pueda tener una palabra de bendición para sus nietos, para sus hijos, y que tú la uses para atraer a aquellos que están apartados a tu camino otra vez, Señor. Bendícela grandemente. Bendice a Iliana Ocampo, Señor, que también está presente, conectada con nosotros. Bendícela, Señor. Bendice su familia, su vida, su trabajo, y que ella cada día pueda permanecer en tus caminos y que también pueda desarrollar los dones que tú le has dado, porque sabemos que tú le has dado muchos dones, y que ella pueda, Señor, volverlos a usar en tu iglesia como lo hacía antes. Bendícela y úsala cada día más, Señor. También te pedimos por Gregorio Rizzer y Pamela, te damos gracias por ellos, por estos siervos tuyos también que te sirven en la iglesia con alegría, con gozo. Síguelos usando, síguelos bendiciendo, sigue tomando el control de ellos dos, Señor. Padre, permite, Señor, que también su familia, los hijos de Gregorio, su esposa, puedan volver a conocerte, puedan volver a tu camino, y, Señor, ellos puedan tener la dicha de ver a toda su familia otra vez, Señor, en tu camino sirviéndote, Padre. Bendíceles cada día. Amén. Señor, bendice también a Juanita Murillo, Señor, que ella, Padre, también es tu sierva. Como maestra de escuela dominical, ella también ha dedicado su vida para enseñar tu palabra a los niños. Te pido que tú la sigas usando de esta manera, donde ella se encuentre, donde quiera que ella vaya, que ella pueda desarrollar ese ministerio tan precioso, y que tú siempre la uses para llevar a muchos niños a tus pies, para llevar a muchos niños a tu reino, Señor. Padre, bendícela y ayúdala, Padre, en todos los procesos que ella está esperando, todas las cosas que ella está esperando, que tú seas obrando, Señor, con puertas abiertas para su vida y para su familia, Señor. Bendecimos a Esther Morales también, Señor, que está aquí conectada con nosotros. Bendícela, Señor, grandemente. Padre, ayúdala a que ella pueda realmente consagrarse más a ti, acercarse más a ti, que pueda buscarte, que pueda ser un ejemplo para su familia, para sus hijos, Señor, y que tú la uses también y que permitas que ella pueda crecer cada día más en tus caminos. Bendecimos a Yondra y Víctor. Gracias, Señor, porque ellos se conectaron esta noche. Gracias por esta familia, Señor. Te agradecemos porque ellos volvieron a la iglesia otra vez. Te pido que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes para que ellos puedan seguir viniendo, para que ellos puedan seguir congregándose, Señor. Que tú bendigas a sus hijas, Padre, y que tú permitas que esta familia preciosa pueda volver otra vez a servirte y mucho más como lo hacía antes, Señor, y que puedan permanecer fieles a ti, oh Dios. Ayúdales y ábreles puertas. Bendice también a Cristina Gómez, Señor, que ella vive en La Guaria. Te pedimos que tú la bendigas también, Señor, que tú tomes el control de la vida de esta persona, de esta hermana, Señor, y que tu bendición siempre esté con ella también, ayudándola, fortaleciéndola, para que ella pueda cada día seguir en tu camino, buscándote, Señor, y mucho más, que ella pueda ser un ejemplo para su familia también. Y si tiene niños en su casa, que ella pueda ser un ejemplo para ellos también. Padre, bendecimos la vida de los amigos también de otros lugares que se han conectado, como Karen y José Benedit. Señor, te damos gracias por ellos, porque han sido también parte de nuestra vida como amigos, como parte de la iglesia también. Te pido que tú les bendigas, Señor, que tú les atraigas con cuerdas de amor a tu iglesia, o si se están congregando en otro lugar, te pido que tú los ayudes a servirte y a poder ser fieles a ti y cumplir el propósito por lo cual tú los has llamado a tu camino, Señor. También bendecimos la vida de Fernando Salas de Liberia, Señor. Te damos gracias por este joven, Señor, ya adulto, Señor, con su familia. Bendícelo, ayúdalo para que él pueda cada día acercarse a ti más y más, que pueda conocerte más, Señor, y pueda consagrarse a ti, y que pueda servirte y usar los dones que tú le has dado. Señor, este niño, este joven fue criado en tu camino desde pequeño. La palabra fue sembrada en su corazón desde pequeñito, Señor. Permite que esa palabra dé fruto en su corazón, y aún ahora que es un adulto, que él pueda realmente, Padre Santo, cumplir con ese propósito al cual tú le has llamado, Señor. Padre, también por Olivier Cibaja, que él es pastor en las juntas de Avangares. Te damos gracias por este pastor, don Olivier. Te damos gracias por su vida, por su ministerio, que tú lo sigas bendiciendo, que tú lo sigas usando ahí en la junta donde él está, Señor, ahí en Guanacaste, que tú le uses, que tú bendigas su congregación,
Señor, la cual Él sirve, que tú le sigas usando cada día más. Por Monse Espi, de Salitríos de Acerrí. Señor, bendecimos a esta persona. Señor, no la conocemos, pero tú sí la conoces. Te damos gracias porque esta persona se ha conectado. Te pido que tú la bendigas grandemente, Señor, y que tú permitas que esta persona pueda buscarte y acercarse cada día más a ti y conocerte más, Señor. Por Rachel Cordero, que también es pastora de Cartago, te damos gracias por esta hermana, Señor, que se conectó, por esta sierva tuya, que ella pueda seguir sirviéndote con alegría, con gozo en su corazón. Tú conoces sus problemas, sus situaciones, Señor, tú conoces sus luchas. Te pedimos que tú la bendigas grandemente y que ella pueda seguir siendo un instrumento en medio de su congregación, que tú bendigas su iglesia, que tú bendigas a los miembros de su iglesia, que tú la sigas ayudando a salir adelante cada día, Señor, por duro que sea. También por el pastor Ademar Guevara, te damos gracias por también este siervo tuyo, Señor, que también se conectó hoy. Que tú le bendigas grandemente y lo sigas usando en su congregación, Señor, donde Él está. Y que tú bendigas a su iglesia y bendigas a su familia grandemente. También por María Gutiérrez Cabrera, que es de Liberia. Te damos gracias por María, Señor, esta hermana y amiga nuestra de muchos años. Que tú la bendigas grandemente. Gracias porque ella te ha servido, porque ella ha permanecido en tu camino junto con toda su familia, Señor. Te pedimos que ellos puedan seguir adelante, confiando en ti, Señor, y sirviéndote en la iglesia donde tú les has puesto, Señor. Gracias por cada uno de estos hermanos. Gracias por la hermana Cándida también, que está con nosotros esta noche, Señor, porque tú la has traído, porque tú la has sanado, Señor, y porque tú, Señor, la has impulsado a venir a tu casa esta noche, Padre. Te la bendecimos grandemente. Te pedimos que tú la bendigas, que tú seas obrando en sus hijas para que ellas puedan acercarse cada día más a ti, que tú bendigas a las personas que están bajo su cuidado, a los niños que ella cuida, Señor, que ella también pueda ser un ejemplo para ellos y les hable de tu palabra y les instruya, Señor, y que aproveche, Señor, esa oportunidad para también predicarle de tu palabra a ese niño, Señor, que ella cuida, Padre Celestial. Bendice a mi esposo, el pastor Mateo, que tú le guardes, tú lo sigas ayudando, tú le sigas fortaleciendo, Señor, en su ministerio, en su vida como padre, como esposo, Señor. Que tú le ayudes para que él pueda cada día buscarte y acercarse más a ti. Bendice a nuestra familia, Señor. Gracias te doy por mi mamá, Señor, porque ella te sigue sirviendo, porque tú la usas grandemente, Señor, como maestra, como también evangelista, Señor, impartiendo tu palabra y siendo de bendición para muchas personas, Señor. Te pido que tú la sigas usando y que tú le des salud y calidad de vida, Señor. Bendice también a nuestros hijos, Señor, a nuestros 3 preciosos hijos, que tu bendición esté siempre con ellos, a donde quiera que estén, y que esa palabra que fue sembrada en sus corazones desde niños, que pueda siempre dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Padre, gracias por esta noche. Y gracias por tu presencia y gracias por cada una de las personas que también van a ver esta transmisión en algún momento de esta semana, de este mes. Que tú les bendigas, Señor, y que tu palabra pueda también dar fruto en su corazón. Señor, nos despedimos de esta noche, pero nunca de tu presencia, Señor, porque te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios por todas estas personas que hemos podido poner delante del Señor y que se conectaron con nosotros, hasta pastores y todos nos están viendo, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y qué bendición. Ojalá que haya sido de mucha ayuda para ustedes y que haya sido de edificación para todos aquellos que nos estén viendo. Así que nos despedimos, nos vemos el domingo, ¿verdad? En otra transmisión más, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches.